love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, 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 no. No, sir. Esto es Café de Nadie. Donde cabemos todos. Y dado que cabemos todos, por supuesto que cabe, entre otras, la presencia de Claudia Hernández de Vallarispe, que hoy nos va a hablar sobre el recientemente fallecido poeta Rubén Bonifaz Nuño. Rubén Bonifaz Nuño fue uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en México y recientemente fallecido ha merecido innumerables homenajes, entre ellos una muy reciente lectura en la sala Netzahualcóyotl a cargo de los poetas Eduardo Lizalde, Juan Gelman y Vicente Quirarte. Y hoy también en Café de Nadie queremos homenajearlo a nuestra manera con la presencia de Claudia Hernández de Vallarispe, poeta, ensayista, narradora, que ha obtenido algunos de los premios más importantes para obra édita e inédita en México y que, entre otros títulos, realizó El corazón en la mira, que es un espléndido ensayo que aborda justamente la poesía de Rubén Bonifaz Nuño. Así que bienvenidísima, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros de que estés aquí. Pero yo tengo una pregunta que creo que ya te la había hecho yo en algún momento, en la bruma. Una cosa es que tú escribas y que seas tan talentosa y que tú publiques tus libros, y otra cosa es que tú te dedicaste a estudiar la obra de un poeta como Bonifaz y con ello multiplicar sus lectores, porque, bueno, nosotros dependemos mucho de libros así para conocer autores como Bonifaz, pero ¿por qué surgió la idea de hacerlo? Realmente fue un enamoramiento a primera vista, a primera lectura con Bonifaz Nuño, siendo yo estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, y yo seguí estudiándolo. Después hice una tesis con Elena Beristain, que es una maravilla, porque con Elena, yo siempre digo, si haces una tesis con Elena Beristain aprendes más que en toda la carrera, porque además me metí con la retórica de otra manera, que tú sabes que la retórica muchas veces es desdeñada y a mí me resultó un ejercicio lúdico increíble. Entonces, después me titulé con esta tesis y en la UAM, Bernardo Ruiz, muy amigo de Bonifaz también, Claro. me dijo, maestra, esto hay que publicarlo, y lo publicó en la colección de cultura universitaria de la UAM en el año 96, y ahora la buena noticia es que se va a reeditar, se va a reimprimir. ¿Qué fue lo primero que leíste de Bonifaz que te llamó la atención? Fui leyendo desde los primeros libros hasta lo que en ese momento había publicado, que era Albur de Amor, y creo que Albur de Amor fue el que más me interesó. De hecho, el ensayo gira básicamente sobre Albur de Amor. Es un ensayo que a primera vista también puede resultar quizá un poco aburrido, porque hay un análisis morfosintáctico, hay un análisis fónico-fonológico, pero son pasos para llegar a un análisis de interpretación, Jorge, a un análisis de interpretación ya de los símbolos. Es el albur del albur, ¿no? El albur que tenías que jugar. Sí, y entonces lo que sí quiero decir, porque es importante, es que son pocos los estudios críticos, serios, que hay sobre la obra de Bonifaz, que es un hecho que no deja de sorprenderme, porque es un poeta leído. Sí, sí. ¿Pero a qué crees que se deba, Claudia, justamente eso? Es decir, por supuesto que impactó decisivamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, fundó la colección, la Biblioteca Grecorum et Romanorum, era un personaje absolutamente fundamental en la vida de las letras clásicas y la divulgación de la literatura clásica en la UNAM, con una serie de generaciones que lo siguen y que lo siguen leyendo y que además lo siguen muy puntualmente a la hora de revisar su propio trabajo creativo. ¿Por qué hay esa escasez de trabajos? Me lo preguntaba yo y me lo preguntaba también Bernardo Ruiz ahora que me ofreció que se reedite este ensayo. Me comentaba Bernardo, a partir de que salió este libro tuyo han salido quizá 2 más, es extrañísimo el fenómeno. Podría yo especular, decir cualquier cosa. No sé si es
algo tan sencillo como lo siguiente. Si alguien hace una tesis sobre Octavio Paz, de otro lo hace, se corre, hay una especie de eco, se vuelve una especie de moda, vamos a decirlo. En el caso de Bonifaz creo que ha pasado un poco esto, que al haber pocos trabajos, pues no hay un eco, no lo sé. O si el hecho de que existan este rigor técnico junto con esta imaginación desbordada en su poesía, representa un problema para una etiqueta fácil. Y por otro lado también, creo que el hecho de que estemos ante un traductor de los clásicos, de dos lenguas que además también dan miedo ya, ¿no? Como el latín y el griego, y que haya corrido la idea también bastante infantil de que sus traducciones mismas son dificilísimas. El otro día me decía un muchacho que estudió letras clásicas que su única queja frente a Bonifaz como traductor es que se requiera de un diccionario para poder leer las traducciones, o la traducción de la Ilíada, por ejemplo. Y yo le decía, me parece absurdo lo que dices, claro. Qué bueno que requieras en un momento dado de un diccionario. Eso revela que él, para consultar el diccionario, va a tener que consultar el diccionario sí, también. El diccionario de diccionarios. Entonces creo que puede ir por ahí la cosa. No me preocupa mucho, creo que lo que importa realmente es leerlo. Ahora, yo creo que sí es importante decirlo, por lo menos esa fue la impresión. A mí me tocó hacer la edición en Fondo 2000 de Fuego de Pobres y yo no lo conocía. Y entonces cuando lo vi, a mí me impresionó mucho por el chaleco. En cuanto le pregunté dónde se hacía sus chalecos, y me dijo, hay que hablar con mi tapicero. Entonces dije, ay, ternurita, este hombre es un hombre, bueno, es de carne y hueso. Es decir, esa impresión de que es inalcanzable o que es incomprensible se disuelve en cuanto leemos tu ensayo, alguien nos orienta. Es un poco como cuando dice Juan Villoro que alguien te lleva a un museo y en el cuadro te enseña, mira ese detalle, ¿ya viste ese pequeño detalle? En cuanto alguien te enseña el detalle, descubres que es un poeta bastante accesible. Es decir, sí, lo entendemos perfectamente bien cualquier enamorado o cualquier despistado. Claro. O cualquier desorientado. Creo que también el problema con Bonifaz es el encasillarlo, es decir, cuando te dicen, pero Bonifaz es el poeta ¿de qué? De la ciudad, el poeta del amor, el poeta del desamor. No, yo creo que sí es todo eso, porque hay muchos poemas que tienen que ver con el amor y con el desamor. También, ¿no? En ciertos títulos. Claro, pero ya si tú lees la obra completa, de una manera, digamos, te dejas llevar, pero también interpretas los símbolos y los diversos planos de lectura, que en eso era un mago. No solo están el amor, el desamor y la ciudad, sino que también está la búsqueda del centro místico, que creo que eso es lo más importante, es decir, el reconocimiento de la parte divina en el ser humano, y esto en varias tradiciones, ¿no? Y por otro lado, en Bonifaz, la cuestión del ritmo y de la métrica creo que también hace que algunos se alejen, que digan, no, pero esto de estar cultivando el eneasílabo y el decasílabo y el trocaico y el polirrítmico, qué flojera me da. Que creen que están ante un mero decorador de exteriores. Exacto. ¿No? O sea, ante un mero formalista, güero, exacto, cuando en realidad lo que hay adentro, digamos, es una conmoción que se lleva muy bien, digamos, con el tramado impecable de la forma y con una revolución verbal que creo que lo habíamos hablado y formal, que de verdad, sin exagerar, es tan indiscutiblemente novedosa y poderosa como la que en su tiempo llevó a cabo un Rubén Darío, ¿no? Sí, pero va más allá. Creo que lo importante es que lo leas sin pensar tanto si hay una métrica, ¿no? Exacto. Que lo leas pensando que más que una melodía, hay una música. ¿No? Porque qué bonita a veces, frase, muy buena. A veces caemos en eso. Te voy a plagiar esa frase. De decir, es que si hay una métrica va a haber una melodía. No, hay una música interna. Sí. Y además de la música interna, y esto es hermosísimo en Bonifaz, hay una necesidad expresiva. Una necesidad expresiva de la emoción de estar vivo, ¿no? Y eso permea toda la obra, está absolutamente en todos los poemas, y eso sí es parte, digamos, de una generación y parte también de algo heredado que se transmuta con Bonifaz, porque tú puedes decir, es heredero de los contemporáneos, es heredero del Ateneo de la Juventud, sí, de Taller y Tierra Nueva, pero al mismo tiempo ya forma parte de una época, digamos, en la que los poetas se permitieron
ser cursi, ser sentimentales, decir las cosas como con la emoción más desgarrada. Cantarle a alguna actriz que todavía salga en la pantalla. Como Exactamente. Pulsera para Lucía Méndez, ¿verdad? Ay, un saludo. Uno de los últimos libros de Un Bonifaz. saludo porque ya no se pierde este programa. Bueno, todo eso se resuelve leyéndolo. Es decir, en última instancia, lo que hay que hacer es leerlo y leerlo en voz alta. Yo creo que Bonifaz es un poeta para leerlo en voz alta y además yo le comentaba en alguna ocasión a Hernán, y eso es muy bonito, que cuando tú lees un poema de Bonifaz Nuño y si alguna vez lo escuchaste en vivo o tienes el disco de Voz Viva de la UNAM, la voz de él viene. Y estás leyendo y el que te está leyendo es él. Es increíble porque eso te da... te revela algo muy importante, que su voz es única, porque si no te podría estar hablando otro poeta, cualquiera, con una voz femenina, masculina, en fin. Tú lees a Bonifaz, lees un poema y la voz de Bonifaz es la que te habla. ¿Importa, Claudia, esto que dentro de lo que acabas de señalar, importa que la voz de Bonifaz, para algunos lectores, ciertos lectores, y no quiero decir detractores, sino probablemente lectores que no están lo suficientemente empapados con su obra y que basan sus argumentos en una serie de prejuicios bastante absurdos, ¿no? Que la voz de Bonifaz Nuño suena justamente a la voz que le imprime a sus traducciones, una voz seca, intrincada, llena de una serie de complejidades sintácticas, gramaticales, ¿no? En realidad no suena antigua, creo que en alguna ocasión lo platiqué con una amiga, es clásica, suena clásica. Bueno, es que estás diciendo algo muy importante. Hace unos días leí un muy buen texto de José María Espinaza, dándole un adiós a Bonifaz Nuño, se publicó hace 2 semanas en un suplemento cultural, y él justamente decía que lo antiguo lo relacionamos con lo poético, lo clásico y lo antiguo suenan poético, nos parecen de entrada poético, Sí, ¿no? hasta en las películas de romanos. Exacto, exacto. Y entonces lo que yo creo que hay que disfrutar mucho en toda la obra de Bonifaz, desde La muerte del ángel hasta Calacas, del 2003, es que él combina esto sabiamente con los acordes de la canción ranchera, La retórica con cantinera. el albur, con la retórica cantinera. La lírica prostibularia de Agustín Lara. Todo Sí, eso está también, ahí. exactamente. Como que está- Merlín ahí. Todo eso está ahí. Por ejemplo, cuando dice, desencordado y sin guitarra hago segunda a tus adioses, ¿no? Se da todos esos lujos, esos permisos maravillosos, y son guiños al lector para decirle, si está lo clásico, si está lo barroco, si está Garcilaso, está Y está Góngora. lo vernáculo. Exactamente, y Pero también hay está nivel, nuestra canción. hay por lo menos la cantina el nivel, ¿no? Yo Sí, propongo sí. que hagamos una pausa y Pero por convoquemos la voz de Bonifaz después de un corte. Café de nadie y convoquemos la voz del gran Bonifaz Nuño, pero en la voz de Claudia Hernández de Valle Arizpe. Ya no sufras, corazón, a nadie le va importando lo que alumbras. Fuera mejor que te apagaras, mejor se acabara esta querencia. Oye, qué fuerte. Esto es de albur de amor, evidentemente. Sí, de albur de amor, sí. Oye, Claudia, al respecto de los muchos intereses de Bonifaz, que sabemos que de veras son prácticamente interminables, traductor de Catulo, Virgilio, Lucrecio, en fin, ¿no? Una plétora de autores Homero. clásicos, Homero, en traducciones absolutamente insustituibles. Yo ¿no? creo que sí. Bueno, descifrador de la Cuatlicue. Ese es para mí el gran tema sobre A ver. Bonifaz, Jorge, del que hay que hablar más, y ahí sí creo también que hay que escribir más sobre eso y estudiarlo más a fondo, porque ha habido muchas confusiones. A mí es uno de los temas que más me apasiona sobre Bonifaz. Hay un libro que se llama Imagen de Tlaloc, publicado por el Fondo de Cultura también en 1986. Ese libro es increíblemente revelador porque allí él deja clara su pasión y su forma de interpretar de una manera mucho más libre
sobre bases sólidas de conocimiento, pero más libre, la interpretación que hace de la iconografía azteca. Porque lo que él realmente estudió fue la iconografía azteca y la tradición mexica. Entonces, a partir del análisis de estos símbolos y de estas piezas escultóricas, porque él dice, lo que existe, lo que hay, lo que es evidente, lo que no me cuentan que es, sino que realmente es la escultura, es la piedra, no las obras, porque tú sabes que han estado alteradísimas y nos han contado muchos cuentos. Sí, por supuesto. Sí, pero sí. la escultura está ahí. Sí, ahí está, y hay que pararse delante de esas piezas y entonces que un poeta nos diga lo que ve. Después de leer sobre la mal llamada Coatlicue, como dice él, y sobre Tlaloc, cuando tú vas, por ejemplo, al Museo Nacional de Antropología y te paras frente a la Coatlicue, tú entiendes que la Coatlicue no es a la manera de esta infantilización del mito de la que hablaba Mircea Eliade tanto, una figura X y tal. No, es la energía que está corriendo, que está circulando, que se renueva eternamente. No es la bruja simple con la que nos asustaban. Yo incluso perdoné a una tía después de leer el ensayo de Bonifaz, le hablé a mi tía y le dije, perdón, cariño. Y ella sigue usando su falda. Qué lindo. No, la verdad su es que falda de huesos. Es muy importante porque además en la obra de Bonifaz lo que está, sobre todo en El ala del tigre, en Albur de amor, es esta mezcla prodigiosa, a mi manera de verlo, entre la iconografía azteca, entre toda la tradición prehispánica, mexica concretamente, y el mundo clásico greco-latino, más lo cantinero actual. Entonces es fascinante porque estamos hablando allí de tres grandes universos. Sí, niveles perfectamente bien representados, ensamblados, ¿no? En una estructura que hemos dicho aquí que es no solamente impecable y virtuosa, sino que se aviene muy bien a dar esta prodigiosa libertad que uno admira y contempla y sobre todo escucha cada vez que pasa subiendo y bajando por las escaleras de estos versos increíbles de Bonifaz. Entonces hemos dicho aquí divulgación e iconógrafo, gran iconógrafo de las culturas prehispánicas. Traductor impecable, poeta de una envergadura realmente notable y fundamental para tu generación y para ciertos autores de la mía. Y para los jóvenes, porque los jóvenes lo están leyendo, Hernán. Creo que ese es otro tema importantísimo. Sí. ¿Por qué lo leen los jóvenes? ¿Por qué lo están porque les está hablando directamente a ellos. Es que, a ver, parecería que yo nunca iba a decir esto, pero a Indiana Jones le hacía falta tener un poeta al lado, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo, es que un arqueólogo, no basta el rollo del arqueólogo o del historiador para entender una pieza que está ahí a la vista. Sí, porque él lo que dice en el caso de la Coatlicue, por ejemplo, es que esta energía que fluye además se resuelve en un tercero armónico, ¿no? Esta energía que está representada en la serpiente bicéfala, ¿no? Se resuelve en ese tercero armónico que es el hombre. Y él lo que hace en toda su poesía es justamente eso, buscar ese centro místico, buscar esa parte divina en el hombre. La poesía de Bonifaz, toda es una celebración del hombre. Ahora, finalmente. Es una celebración del hombre, pero también del hombre en soledad. Es decir, hay libros más sociales o más de tribuna pública y hay libros más apartados, más hambrientos, más en soledumbre, si se quiere, ¿no? Hay libros que son libros en los que el personaje es prácticamente la soledad, como este poema famosísimo de él, que creo que es el más conocido, que es el de que nadie sale en la Ciudad de México porque llueve. Nadie sale, parece que cuando llueve en México lo único posible es encerrarse desajustadamente en guerra mínima, a pensar los 80 minutos de la hora en que es hora del lágrima. El primer poema de Fuego de Pobres, justamente, que abre el libro, este libro espléndido del 61. A ver, yo estoy aquí entre poetas y qué bueno que traje a Benico porque esto sí me pone cachichi. A ver, entre poetas, no se trata finalmente de eso, eso es lo que debe de hacer el poeta. El poeta, por eso Bonifaz le habla a los jóvenes, por eso lo leemos y lo podemos entender, quizás sin entender las explicaciones académicas que le ponen nombre a la métrica. Y no importa, además. Y no importa, pero lo que hace el poeta es que eso que está pasando allá afuera, deja que te explique lo que yo siento y por qué pasa así. Claro. Que eso se llama lluvia, por ejemplo. Claro. O se llama
Lucía. Y hay otro tema también recurrente, fundamental, que es la muerte y la Exacto. ironía frente a la muerte, la capacidad de reírse que tanto cantamos y decimos que forma parte de la cultura mexicana, pero que no todo el mundo lo sabe No, hacer claro que en no, la claro literatura, que ¿no? En la poesía, hacerlo bien, hacerlo de una manera divertida, digna, diferente. No, y se ha él lo asumido hace. muy solemnemente ese lugar común en nuestra cultura. Sí. Y solamente alguien como Bonifaz en Calacas, por ejemplo, que es un libro completamente despatarrado, Desparpajado. impecablemente desparpajado, ¿no? Exacto. Aborda eso, pero con verdadera sorna, ¿no? Sí. Con desparpajo y con una juventud milagrosa, naturalísima, ¿no? Sí. Sin necesariamente padecer tantas intervenciones estéticas, ¿no? Claro. O cirugías No, estéticas. yo creo ¿no? que lo que estamos hablando nos lleva finalmente a esto, a ver que es un poeta al que no puedes encasillar, insisto en eso, porque hay demasiados temas que fluyen, hay una energía increíble que sí creo que se puede equiparar con este análisis de las piezas. De verdad hay que darle más importancia, cada vez más importancia a lo que él escribió sobre estética, sobre arte prehispánico, sobre estas piezas, sobre todo, insisto, de la iconografía azteca, para entender de qué manera fluye la energía, más allá de la métrica, Claro. en toda su obra, ¿no? Oye, y sería mucho pedirte que nos leyeras más de él. Yo quiero escuchar más versos de él. Yo desgraciadamente no soy como Hernán Bravo No, es Varela, que- a quien admiro tanto, y a ti que cantan yo y se solo aprenden traigo el todos los poemas de No, o sea, memoria. viene bien además en la voz de una mujer, porque además Bonifaz es muy pocas veces leído en voz alta por mujeres. Sí. No sé por qué espanta A las damas. a las poetas. Es por el chaleco. No creo, porque fíjate que ahí voy a decir algo, que quienes han escrito sobre la obra de Bonifaz con más seriedad, todas son mujeres. Sí. Y en esta sociedad, y perdón que lo diga, tan machista, siempre son esos poetas cercanos a Bonifaz, amigos de ellos, los que leen sus poemas, los que hablan con más autoridad de él, y se ha dejado un poco en la sombra a quienes realmente lo han estudiado de otra manera, desde el análisis crítico y el ensayo. Y ahí está el caso de María Anduesa, por ejemplo, que desde que yo estudiaba en la facultad publicó un ensayo luminosísimo sobre Bonifaz, la propia Elena Beristain, que Exacto. también lo estudió muy a fondo. Hay muchas lectoras serias de Bonifaz, ¿eh? Lo que pasa es que, como hay esta idea de que se le dice un poco a la manera de la cantina, estoy con dos hombres, no se ofendan, pero de pronto sí caen. en un café, Y en un Sí, café, en un café, pero... estamos chupando tranquilos. Pero sí hay Estamos un tranquilísimos. poco este machismo, Hernán, de Estamos apropiarse a Bonifaz, los hombres, porque creen que se dice mejor en la voz de un hombre que va mejor, que es como lo natural. Yo no Pues creo eso. desmiéntelo. Para eso estamos en el café de nadie. Pero antes déjame decir algo. Como tema lo pongo aquí, también hace poquito leí que decían que los poemas de Bonifaz son histriónicos y que son más para verse que para oírse, que son Qué curioso. teatrales. Es una idea que nueva que hay. Yo no sé qué piensan ustedes, pero hay esta idea de que hay algo de actuación. Se podrían actuar, son histriónicos. Pero en tanto quizá que hay un dramatis personae de fondo, es decir, a la más pura manera clásica hay una galería, Sí. un panóptico de figuras mitológicas, pero nacidas del poeta mismo. Es decir, gracias a ese panóptico, gracias a toda esa diversidad de personajes, es que tenemos al poeta caminando en la ciudad, Sí. al poeta en soledad encerrado Bueno, en su los departamento. escenarios y los personajes, el poeta como personaje. Exacto, ¿no? O sea, gracias a eso es que se puede crear verdaderamente esa tensión, Sí. si se quiere, dramática en sus poemas, ¿no? Y que esa partitura, Sí, en efecto, sí, parece... sí. Bueno, pues a ver una quién se partitura lanza y que lo trágica. hagan. Creo que es un gran Que lo tema, hagan. porque también lo interesante es que a partir de su muerte el 31 de enero pasado, sí veo que tanto en las redes sociales como en algunos suplementos culturales y revistas, se está escribiendo sobre Bonifaz y con una libertad muy sabrosa. A Nos ver, queda por un favor, minuto. Claudia, ¿Quieren que lea? léenos algunos fragmentos de Pues es que Bonifaz. voy a leer del que ya Hernán dijo algo. Nadie sale. Parece que cuando llueve en México, lo único posible es encerrarse desajustadamente en guerra mínima, a pensar los 80 minutos de la hora en que es hora de lágrimas.
en que es el tiempo de ponerse encenizado de colillas fúnebres, a velar con cerillos algún recuerdo ya cadáver. Tiempo de aclimatarse al ejercicio, de perder las mañanas, por no saber qué hacerse por las tardes. Nadie sale del café de nadie. Qué bonito homenaje a Rubén Bonifaz Nuño. Todos sus libros se pueden conseguir fácilmente, ¿no? Exacto. Acaba de editar el Fondo de Cultura sus obras completas. Y los libros de Claudia Hernández de Vallarispe, el más reciente es Perros, Perros muy azules. Muy azules. El más reciente es Perros Muy Azules, publicado por Editorial Era, y hago mi comercial, que está por salir en 2 semanas, un libro que se llama México-Pekín, en la colección Práctica Mortal de Conaculta, Conaculta. que es poesía, pero también con unos personajes ahí a raíz de mi experiencia de haber vivido en China. Y la reedición, por supuesto, del Corazón en la Mira, La en reedición. estudios sobre Bonifaz Nuño. Hernán Bravo, nos vemos en el próximo Café de Nadie. Muchas Nos gracias. vemos, mi querido Gracias. Jorge. Que vivan Café los de Nadie. poetas. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love ba-dum, 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 bum, you.